Hola, ¿cómo están? Hoy quería aprovechar y hacer una especie de síntesis de todo el proceso que fui anclando y traduciendo este año, que obviamente no empezó este año y tampoco va a terminar este año. Y no suelo hacer síntesis, pero en esta oportunidad hay un cambio muy grande y es evidente. Y entonces quizá a través de mi síntesis pueden traducirlo en sus propios procesos para poder entenderlo mejor. El cambio de estructura, y cuando hablamos de estructura, cada uno tiene una idea de lo que estructura es y de lo que implica, ¿no? Cuando yo hablo de estructura, estoy hablando de la conciencia que sostiene tu existencia. Y esa estructura, esa conciencia, no es solamente en el campo espiritual, sino también en el cuerpo físico, porque obviamente hay conciencia que se hizo materia, que se transformó en forma y que fue sostenida y sigue siendo sostenida por tu cuerpo energético, que tiene forma, que es real, que es una estructura que puede estar traducida en una persona, en, en tu trabajo, en hábitos, en tu literal forma física de mover, de caminar, de respirar. Y yo englobo a la estructura y el campo estructural, a todo eso, lo pongo adentro de la bolsa. Y haber hecho eso, no sé cuántos lo habrán hecho, pero haber hecho eso y haber elegido, porque esto sí es algo que yo elegí, de buscar las estructuras que yo ni siquiera sabía que existían, pero que sí sabía que estaban, que había algo más del último subsuelo. Y esas son obviamente las estructuras que no aparecen si uno no va bajando, digamos, se va llevando a ese lugar, porque son las estructuras núcleos, son las estructuras que, los pilares o las líneas de conciencia que son la trama, que van a formar la trama de tu tejido, que es lo que te va a constituir. Estamos hablando de a nivel de mi biología liminal, como lo hablo, de no solamente de las células, sino de la célula madre y, y de lo que queda reservado, contenido en los riñones. Entonces, es tu esencia, la sangre obviamente, pero es la esencia, aquello que inicia tu forma. Y si llevamos ese trabajo que obviamente tampoco va a ser para todos, primero porque no todos van a querer ir a ese nivel, pero sí es fue mi elección de irme en esta embriología que yo hago, irme hasta el momento de la concepción misma entre el espermatozoide de mi padre y el óvulo de mi madre. ¡Pum! Porque ahí lo que siempre me fascinó en la embriología energética, hay una reorganización de los elementos creadores, ¿no? Estamos hablando, bueno, de la alquimia china no son los cuatro de agua, aire, fuego y tierra, sino ellos hacen fuego, agua, metal, madera, tierra. Y la tierra es el centro. Pero hay una combinación de esos elementos, ¿saben? Y entonces yo quise llegar hasta a ese momento. Eh, es brutal, por eso no sé cuántos lo habrán hecho, pero no brutal tanto por quizá los procesos, porque cuando uno llega a este momento ya tiene décadas de trabajo interior, entonces pasaron otra muerte más, otra transformación más, otra revelación más, otro cambio. Eso no es tanto. El, es más haber elegido la regeneración, porque lo que a mí me lleva a ir hasta ese punto de inicio es el deseo de regenerar, de cambiar literalmente la eh, forma en la que la vida, el chi, se mueve
en mi conciencia humana y en mi cuerpo, que va más allá de los hábitos que uno pueda tener, de que si comes de tal o cual forma, de si entrenas de tal o cual forma, si meditas tanto más, no pasa por ahí, sino es, a ver, por eso digo, las estructuras que no sabemos, las estructuras que definen la conciencia humana y hasta el diseño del cuerpo humano. Regenerar es lo que cuando uno llega a esa parte, porque cuando llegas al fondo, fondo, fondo absoluto, fondo de todo, no te queda otra cosa que volver a hacer. Entonces, ese reinicio, ese renacer, esa regeneración, que es este año uno, es el año del caballo de fuego, es un año de inicio. ¿Por qué? Porque el año pasado nos morimos, el año de la serpiente, ¿no? Fue no quiere decir que todos lo hayan vivido exactamente igual, pero fue un despojo. Ese despojo se aceleró y se terminó de revelar en los primeros meses de este año. Y ahí empezaron a haber señales de lo que realmente es la regeneración, que no es una cuestión de ponerte tal o cual crema en la cara o de ponerte la pomada para que regenere la piel por una herida. Esto es la regeneración del espíritu, de la expresión de tu, de, o mejor dicho, es regenerar la conciencia de separación desde la cual estamos fijados y volver a una conciencia real, coherente de unión, o por lo menos empezar a pulsarla, porque eso es lo que genera todos los cambios biológicos, al final van a ser de expresión biológica, pero desde la conciencia, ¿no? Volvemos como a un ciclo desde el plano espiritual, luego al plano energético y luego al plano físico. Entonces, cuando hablo no me quiero adelantar mucho ni hablar tampoco de, del- de una forma que sea correcta y entendible para no generar confusiones. Pero esa expresión de expresión diferente de nuestros genes va a ocurrir porque estamos alterando esta estructura de inicio que es nuestra conciencia. Todo eso es una regeneración, porque realmente estamos regenerando la mente, regenerando nuestro sistema nervioso, regenerando nuestros sentidos. Estamos volviendo a abrirnos a, y, a conexiones con ese todo, llámalo Gaia, llámalo Sofía, la gran naturaleza, tu cuerpo, tu espíritu, el cosmos. Estamos viviendo dentro de este proceso micro que estamos haciendo de regenerarnos, que es cruel por momentos, porque para regenerar hay que morir por completo. Entonces uno no se puede guardar nada, un pedacito no puede haber ataduras, no puede, por eso es brutal. Eh, para que entonces lo nuevo tenga chance de ser y no sea distorsionado o captado o eh, trabado por algo que todavía sigue tirando de abajo, ¿no? Entonces uno va a poder llegar hasta cierto punto y va a sentir que no puede ser otra cosa que lo que ya fue o conoce. Y los que eligieron como dinamitar y transformar se abrieron realmente al misterio, a decir, sin guía, sin guía, absolutamente sin guía. Y eso lleva un tiempo. Obviamente estos son niveles de maestría, porque hasta ahora todos los trabajos eh, de transformación, de contemplación, de meditación, las alquimias. Tú tenías siempre a alguien que iba delante tuyo y te escribía el manual, el librito, el bestseller, la técnica, el método, o por lo menos te clarificaba, te decía, mira, ahora vas a entrar en tal, 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 y las posibilidades son ta, 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 ta. Pero ahora no, ahora sos vos el creador y la creación al mismo tiempo. Entonces entras al misterio, estás solo con todo lo que sos. Lo que pasa es que hay que empezar a digerir y metabolizar todo eso que uno es. Y por eso la autenticidad es lo que guió la manera en la que uno se iba desmantelando, porque vas a desmantelar aquello que en realidad o dejó de resonar con vos por completo o que no era parte tuya y que era parte de tus mecanismos compensatorios, sea de personalidad, físicos y lo que fuere. Entonces,
Es como un separar cuando, cuando te cubren una herida con una gasa y se queda pegada a la herida, entonces sacar eso duele, ¿no? Porque se te va a salir un poquito de piel seca y va a doler el tirón. Entonces, por eso es por momentos cruel, porque uno quizás hasta se había olvidado de cuál era su eh, auténtica forma o auténtica expresión, no porque lo hiciera a propósito, quisiera ser impostor, pero habían miedos muy profundos, habían carencias muy profundas, que hasta que no llegaron a un punto de, había un sentido de inseguridad con el mundo, con el otro, en el cuerpo, y hasta que eso no se eh, restablece, uno no va a ser eh, del todo auténtico. Se va a guardar una parte, por seguridad, por miedo, por protección, por control quizá también. Pero esa necesidad de ser visto, de salir de lo diferente, se acentuó muchísimo el año pasado y este año no dejó lugar ni a dudas ni a chance de poder seguir escondiéndote, porque si te seguís escondiendo, seguís limitado, seguís condicionado, quedas ahí, quedas ahí y no funciona más la máquina. Y esto es lo que está pasando, estamos viendo o estuvimos viendo durante todo este año cómo aquellas cosas que funcionaron ahora ya no pueden funcionar más porque en realidad no están alineadas a tu autenticidad, y cuando hablo de autenticidad hablo de coherencia, hablo de unión, y estoy hablando de fertilidad, y estoy hablando de inmensidad. Inmensidad es dejar de ser desde una conciencia de esclavitud, desde una conciencia el argentino tiene, por lo menos acá en Buenos Aires, esta frase de es lo que hay. No, no es lo que hay. Si querés quedarte con lo es lo que hay, vas a sufrir. Ahora es momento de a ver qué hay, a ver qué hubo siempre y que uno no había podido, porque ni siquiera te lo habías permitido de poder entrar en esos espacios, misterio, y darme la chance de poder ser ese ser divino, majestuoso, el rey, la reina, el absoluto, desde un lugar de coherencia, de expresión divina en la materia, de expresión divina de todo tu potencial, ¿no? Es querer ser todo lo grande que sos. Ser eso y ubicarte en esa frecuencia va a hacer que tengas que sí o sí dinamitar y olvidar y morir a todo lo pequeñito, condicionado, limitado, miedoso, controlador, lo que sea eh, súbdito, esclavo, el que se queda ahí recibiendo y agradeciendo la migaja de pan cuando podrías y deberías y mereces todo y no estar agradeciendo por, o sea, actitud de mendigo, el espíritu de mendigo. No, no puede continuar, porque la grandeza implica que además necesites, tus creaciones te están pidiendo, tus creaciones son grandes, tus creaciones quieren ser grandes. La vitalidad que te circula quiere majestuosidad. Pero esa majestuosidad también está pidiendo, bueno, dame un sostén, dame una estructura en donde yo pueda hacer todo eso majestuoso. Entonces, es como un trabajo de realmente de unión. Es, ok, mi creación, tengo esta mega idea, pero necesito una estructura. Necesito saber que puedo sostener. Por eso esta es una etapa muy del embarazo. Necesito poder sostener mi concepción y llevarla a término. Y ese embarazo, como todo proceso, es un proceso embriológico. Hay un proceso y esto es lo que fuimos viviendo también en gran parte del año, dejarnos desarrollar, eh, formar literal, para que cuando sea el momento y ya haya una coherencia entre esa estructura que está lo suficientemente fuerte porque ya no está controlando, no quiere rigidizar, no quiere controlar lo que salga, sino lo está dejando ser, y lo que está queriendo ser entiende que esa estructura ya no lo está limitando, entonces puede descubrir más espacios y entonces empieza a jugar más y a recuperar como ese disfrute y ese deseo. Cuando eso ocurre, ¡boom!
empieza a generarse un cambio absoluto porque te llevas a otra realidad, de pasar de acá, pasar de acá. Y esta es otra vida, otra realidad. De, la mente, esto impacta fuertemente en la manera en la que estabas concibiendo, gestando y creando tu mundo. Porque de estar acostumbrado a vivir con una migaja de pan, de repente te das cuenta que, no sé, tenés el poder manifestar todo el pan que quieras y ya no es la migaja, ya no tenés que estar forzando ni convenciéndote agradeciendo realmente, por la migaja de pan. Eh, y, y sentirte valioso desde ese poder que se está regenerando adentro tuyo, que es toda una conciencia. Esto obviamente nos atraviesa todo el cuerpo. Entonces, lo primero en esta síntesis, porque ahora estamos empezando a sentir cómo lo grande puede empezar a ser. Ya no hay lucha, ya no hay limitación, ya la conciencia de eso grande está descubriendo que hay una estructura que puede sostener la estructura, ya no tiene miedo tampoco a que el contenido lo desarme, porque han aprendido a ser fluido. Y si no están entendiendo lo que estoy haciendo con las manos, obviamente esto es la respiración. Por eso mi trabajo, en el trabajo de todo este mes, y con el clima y la inmersión que vamos a hacer de 5 días, tiene que ver con la respiración, es recuperar la respiración. Y eh, cuando se recupera la respiración, que hay una parte física, que sí, trabajar literal, diafragma, pulmones, la respiración abdominal, la inhalación y la exhalación, no desde métodos o técnicas, sino desde que tu cuerpo recupere y se abra la forma, empezás a trabajar en en ese nuevo layout, ese nuevo armado, es decir, porque cuanto más y mejor respires, tu sistema tu sistema y tu conciencia va a poder empezar a sentirse tranquilo y seguro de poder empezar a darse la chance de ser grande, ser luminoso, ser lo que sea, ¿no? Es salir del esclavo al soberano. Y cuanto mejor respires, esa estructura va a poder sostener todo eso grande que está siendo, que está siendo concebido y se van a como a comunicar, ¿no? Porque hay una eh, fluidez recuperada. Esto es el secreto para mí y el core de la regeneración. Estamos volviendo a ese espacio amniótico, a ser esos seres no acuáticos del agua, sino más de la cuarta fase del agua, en donde estamos en un estado prenatal permanente, en donde no nos cortamos de la raíz, en donde no nos cortamos de ese origen y podemos nos volvemos fluidos, en donde las muertes ya no se viven de forma aterradora ni contundente, ni como finales, y entendemos que no hay finales, sino que hay ciclos y ciclos. Estamos recuperando la fluidez desde recuperar la conciencia de la regeneración. Por eso creo que también hay todo un boom de la belleza y la regeneración y estamos viendo que la gente cada vez es más joven, que la gente llega a los 100 años casi sin problemas y con vitalidad. Todo es parte de este gran mensaje y que lo estamos viendo en todas las dimensiones. Pero para llegar acá también hay que hacer un trabajo y esto especialmente, o sea, el gran desafío es la regeneración realmente de la conciencia. Y descubrir qué tanto estábamos programados en esa rigidez, en ese control, en nuestra estructura se había eh, atrofiado, pero es literal, esto también es una forma de entender la belleza y el boom que hay por las regeneraciones. Los tejidos empiezan a llenarse de más vida,
Y eso hace que haya una regeneración como espontánea adentro de uno, que en realidad no es espontánea, somos el reflejo de un proceso macro que está ocurriendo, pero que todavía no lo estamos viendo de forma total. Pero para llegar a esto, hay una observación, hay una contemplación, hay una realidad en donde uno tiene que llegar, y no porque te la vas a decir ahora, sino realmente la tenés que acercar, la tenés que ver. Y le va a impactar quizá más a los que son eh, o están más conectados con lo creativo de forma natural, ¿no? Que suelen quizá identificar su energía como más caótica y entonces les cuesta o les ha costado siempre manifestar o centrarse en un objetivo porque se dispersan, ¿no? Son como este caos. Y el caos no puede manifestar para que se pueda expresar el orden dentro del caos, ese yang dentro de ese yin, para que pueda haber una expresión coherente, alineada, con forma, ese caos necesita primero reconocer que no está teniendo centro, que no está teniendo eje. Ese es un enorme trabajo. Cada uno tiene que, y es algo muy personal, decir, "Uy, no estaba girando así, descontrolada, pero no estaba girando sobre mi eje, no estaba, ¿qué tiene que ver con esa autenticidad, con la coherencia, con la unión, con el pilar central que nos conecta riñón-corazón? Cuando uno empieza a encontrar su verdad, para eso uno hace esto de la verdad, entonces todo ese caos empieza a reordenar y uno se expresa desde ese eje. Es un eje que no controla, no es rígido, es un eje que le da orden a ese caos para que pueda entonces ser. Y lo último que quería compartir es que en este cambio, en este agosto que se está sintiendo, hay un montón quizás están teniendo un montón de momentos eureka, porque quizá estuvieron trabajando con un montón de piezas durante quizá muchos años, estuvieron trabajando con piezas, con ideas que quizá no sabían que estaban conectadas, quizá algunas estaban conectadas, quizá otras no, pero siento que en esta regeneración hay un montón de piezas también que ustedes quizá por este proceso de estructural que tenemos también desde, les diría casi del 2020 en adelante, se dispersaron, se separaron, y entonces estaban como medio incompletos. Empieza a formarse el rompecabezas porque hay, en esto que les digo, en todos estos pasos que les fui mencionando, hay eh, un nuevo anclaje, está esa nueva comunicación, conexión entre la estructura y el contenido, y entonces hay una nueva esencia que se está formando. Por eso quizá empiecen a darse cuenta, esto era lo que yo estaba intencionando, esto era lo que yo no me había dado cuenta que estaba diciendo. A mí me pasa mucho eso, de durante años repetir, repetir, repetir un código, una frase, y con el tiempo se me va revelando la profundidad de todo lo que estaba diciendo. Entonces, quizás están sintiendo ese momento de rompecabezas que va tomando forma, y eso es como el centro de quizá una mayor claridad de la nueva estructura y de un camino que está muchísimo más alineado con la autenticidad y que es más coherente y que se va a poder sostener más allá de los sacudones y cambios y sorpresas y giros inesperados que la vida nos va a dar, porque nos lo va a dar, porque nos lo está dando, pero habiendo recompuesto el- la nave, el canal, el eje, eh, el motor, se va a poder mover y va a poder acompañar esos ciclos, porque va a haber una fluidez recuperada, esto es el centro realmente de la regeneración. Y eh, para esto yo hago todo el trabajo que hago y lo ofrezco de esta forma, para poder vivir y crear ya sin ni controlar que la vida no te dé esos sacudones, porque la verdad no sabemos cuándo nos lo va a dar y no sabemos tampoco cómo lo vamos a recibir, cómo nos va a impactar, y va a haber mucha de eso desconocido
e imposible de predecir también. Pero no es necesario, porque cuando vos estás en tu eje, cuando estás en ese estado de coherencia interior, no controlas absolutamente nada. Es más, hasta no vas a necesitar saberlo, porque vas a estar conectado con las corrientes de aire, vas a estar conectado con esas corrientes de chi, y no es que vas a saber, o sea, no se trata de saber. Y cuando venga para allá, de si el golpe viene de este lado, vas a poder moverte porque vas a estar moviéndote ya. Entonces, vas a poder recuperar tu eje eh, de forma más rápida y de forma más natural. Eh, y eso va a hacer que no te estanques, que no te cortes, que no te limites, que no sufras, eh, como nos ocurre todavía con la conciencia de limitación, porque la limitación inevitablemente te va a llevar al sufrimiento. Y esto hace que todo pueda moverse, el shape-shifting, cambiar de forma y continuar, y continuar, y continuar. Eso es lo que creo que va a terminar alterando absolutamente todas las formas y todas las maneras también de percibir eh, la vida, la realidad, la creación, el todos somos uno, pero todos somos diferentes. Así que esto es una síntesis de todo este 2026 hasta ahora porque realmente está cambiando la frecuencia, se está acelerando todo y todo empieza a tener quizá un poco más de claridad o sentido. Así que espero que esto les haya resonado y nos vemos la próxima. Gracias.